Vamos. Y tía. Al fin viernes, Moreno, tuve que bajar un poco el micrófono porque estaba alto. Al fin viernes. ¿Qué viernes, no? ¿Qué semana? Tranquila, Tranquila, una semana un poco más, ¿no? Usted vino un poco Yo difícil. vine un poco, sí, pero ya unos vinos le hará bien. Creo que sí. Sí, Creo claro, que el viernes, póngase los tranquila. los Póngase tintirios del tranquila. viernes. Póngase tranquila. Mire, yo le voy a decir una cosa. Veo que están con esta historia del INDEC, los propios, los ajenos, los de más allá, todo el mundo revisando el tema. Yo, para que quede claro, ¿no? Incluido el precandidato, ya nuestro candidato Alberto, que es el que yo voy a votar, que dice que el INDEC funciona mejor ahora que antes y dice una sarta de cosas. Yo le digo se lo digo hoy para que, mire, usted sabe que la señora Cintia Poc, que era la que medía la pobreza en nuestro gobierno y fue de alguna manera cambiado su equipo allá por el 2007, 2007, 2008. Después volvió a medir la pobreza con el gobierno de Macri. No duró mucho. Sí, después se fue un par de años, me parece, ¿no? Vacua 60, 90 días y ella, sí, y ella eran las dos académicas, todo ese historia que decían que eran excelsas y que sí. Bueno. Ahora, para empardar la pobreza que después del oscurantismo estadístico que estos armaron, porque por 60, 90 días no sacaron la estadística, ¿no? Entonces, por eso no empalmaron la serie, ni hicieron ninguna cosa. Sí. Bueno, muy bien. Ellos, como la UCA decía 30% de pobre, 28, 29, 30, bueno, decían esa sarta de pavada, ellos tuvieron que sacar una medición de la pobreza que anduviera por ahí. 28, 30. Bueno, fue la que sacaron. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, es muy fácil, cambiaron la canasta. Sí, claro. Entonces, el gobierno del último ciclo peronista, que incluye a Alberto, utilizó la canasta de pobreza para medir a partir de la EPH en términos de calorías y bla, 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 toda la metodología que está explicada en la página web, que la desarrolló Alfonsín. Mire Australis estaba... No, sí conozco mire el cómo tema. usted me mira. Entonces, porque antes de Alfonsín se medían las famosas necesidades básicas y satisfechas. NBI, pobreza por NBI, ¿qué es? Ni siquiera era pobreza, eran necesidades básicas y satisfechas. Sí, pero por NBI es una de las formas de medir la pobreza. Pero eran aquellas personas que tenían las necesidades básicas y satisfechas. Entonces, después se mide la pobreza, la hace IH, me parece que también la hacen, y hacen un grupo de... estaban por ahí trabajando. Pobreza por ingreso. Claro, porque en realidad ellos la empiezan y la terminan de compaginar y medir. La primero que lo mide el DH en el gobierno de Menem. Muy bien. Esa canasta no se modificó nunca, esa metodología no puede comparar. No es lo mismo que vos digas, mirá, yo para medir la pobreza pongo salame picado grueso a salame picado fino. No es lo mismo. O sea, definís uno y lo mantenés. Bueno, este gobierno cambió esa historia. Y entonces puso una canasta lo suficientemente exigente como para que le diera el 30. Y ahí dijeron, que tenía razón la U, que bla, 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 bla. Ahora, nunca cuestionaron la desocupación que heredaron del gobierno anterior. Ni nadie está cuestionando la tasa de desocupación hoy, que nosotros pronosticamos que va a llegar al 12, pero la última publicada es el 10. Y está bien, está por ahí, bueno, un poco más, pero está ahí. 2 dígitos. Bueno, sí, pero 2 dígitos muy bajitos. Al 10, 2 dígitos, pero muy bajitos. Porque si no podía ser 19 también. También son 2 dígitos. Claro, correcto. Y 99 también. 10, 2 dígitos muy bajitos. Hostia, qué manejo de la muy bajito, muy bajito. Entonces,
¿qué es lo que termina aconteciendo? Siempre hay una relación normal, entre comillas, entre desocupación y pobreza. Digamos, desocupación, subocupación, la contracara de eso es ocupación y por lo tanto la pobreza, que está relacionada de alguna manera con la falta de trabajo, va por ingreso, tienen ciertas proporciones. Por ejemplo, cuando el último ciclo peronista se hizo cargo de la Argentina, la desocupación estaba en 25 y la pobreza llegó a 54, si mi memoria no falla. Entonces, bueno, 2-1, doy, Chiriolita, es la lógica, más o menos, está bien. Entonces, sería muy extraño una pobreza de 3-1. Tendría que haber algún hecho estructural en la economía que explicara por qué pasar de 2-1 ahora pasás a 3-1. Bueno, el cambio estructural no fue en la economía, sino en la manera de medir, que cambia la canasta y entonces fueron a 3-1. La manera de medir por la canasta que yo mire, bla, 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 bla. Muy bien. ¿Por qué digo todo esto? Porque en la plataforma de todos, del Frente Todos, Todes, Teodis, Tudos, Todi también es, Todi también es, no, todos, Todes, Todos. No, es todas, todos bueno, y todes. Bueno, ok. Que es el que vamos a votar. Yo hoy me mandaron, no sé cuánto hace que salió, pero alguna especie de plataforma. Podrían haberla redactado un poquito más, con más ganas, digamos. Pero bueno, digo porque toman como dato la pobreza de la UCA y la que larga el INDEC ahora, y la desocupación del INDEC del último trimestre medido y publicado, que es el 10 que estoy diciendo. Si eso es así, le recomiendo a Alberto, cuando habla de que nosotros dejamos el 26, que no solo Cristina subió la pobreza del 22,3, que dice él que había cuando se fue del gobierno, o sea que 8 años de Cristina subió la pobreza, con lo cual tenemos un lío bárbaro. Sino que tiene la asignación universal, el programa ya hacen todos los programas de poner ingresos en la familia, hicieron que la gente tuviera menos ingresos. Y con ocupación al alza, del crecimiento de la economía. Pero, ¿qué tiene que explicar, Alberto? Le vamos a empezar a contar en este programa y en sucesivo, porque evidentemente nadie se lo dice y tiene un desorden a veces en algunos temas en la cabeza muy importante. Tiene que explicar de qué canasta habla. Si habla de la nueva canasta de Cintia Poco, de la vieja canasta. Porque si no se le va a armar un lío bárbaro. Con esta canasta que están midiendo ahora, tienen un lío a cuánto va a estar la pobreza ahora después de una brutal devaluación de la del año. Tienen un lío bárbaro. Yo les digo lo que nosotros seguimos intentando hacer alguna galimatía con la vieja canasta. Esa vieja canasta, la de Alfonsín y la que usaron todos los ciclos democráticos, incluso el nuestro, hoy estás en el entorno del 20%. 20, 21, 22, 19. ¿Está bien? Que no es poco. Porque algunos creen que no. Son 8 millones, más de 8 millones de compatriotas. Sí, algunos se bancan eso, claro, algunos se lo bancan. No, sí, claro, pero son 8 millones. Ahora, si la quieren medir con la nueva canasta, bueno, ahí van a tener un lío, porque esto ya tiene que estar pasando el 40. Al menos que puedan explicar que con una devaluación del 100% la pobreza. Entonces ya ahí sí cambió la economía argentina. O sea, vos devaluás el 100% y no aumenta la pobreza, es una cosa extraordinaria. Claro. Ahora, no puede aumentar 2 puntos, 3 puntos. Tiene que aumentar fuerte, porque la devaluación fue muy fuerte. Y es la que tienen que publicar ahora. O sea, que ¿cómo va a ser el INDEC para explicar que con una devaluación del 100% la pobreza aumentó 1, 2, 3 puntos? Que es lo que dicen ellos, viste que está 35, la misma plataforma dice 35. Bueno, van a tener que explicar. Cuento esto ahora,
porque en algún momento nuestra patria va a tener un debate serio sobre las estadísticas. No esta estupidez que están diciendo todos los candidatos, incluido el nuestro, para quedar bien vaya a saber con quién. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando los hijos de sus nietos, que ya no le falta tanto para que sus nietos tengan hijos, y ¿no? tengo Como uno de 18 años. por eso, ya está en condiciones. Cuando los hijos de su nieto estudien, supongamos Siempre. que su nieto sea precoz y 12 años. Dentro de 12 años usted va a estar un pimpollo todavía. Y entonces va a venir su bisnieto y le va a decir, abuela, vos trabajaste en este gobierno. Me contó mi papá, que sería tu nieto. Sí. Y resulta que tu gobierno fue un desastre. Trabajó en el INDEC, la abuela. Bueno, y fue un desastre. Bisnieto, le dirías vos. Y lo leí en la escuela. Claro, chosna, te diría, ¿sería el chosno? No, el chosno siempre sigue. No, bisabuela. Claro. Entonces le diría, claro, el chosno viene después. Después del tataranieto. Bueno, Tatar y después chosno. Sí, ahí está, la tucumana sabe cómo es. No llego a chosno. Que se aprecó, pero no llego a chosno. No va a llegar. Y entonces le dice, ¿y por qué decís esto? Y mire, yo comparé en la escuela, hicieron las dos mujeres que fueron presidentas del Movimiento Nacional Justicialista o del peronismo. Isabel y Cristina. Y resulta que las estadísticas de Isabel son muchísimo mejor que las de Cristina. Desocupación, 4%. Pobreza, empleo, crecimiento de la economía. Mire, balanza comercial en términos de porcentaje del PIB. Mire, va a ser un lío esto. Poder adquisitivo del salario, distribución del ingreso. Soberanía monetaria. Va a ser un lío. Bueno, no, eso en las estadísticas no. Vos que estás haciendo boliche. En las estadísticas eso no. Él quería meter un tema. Ese quería hacer, le salió el saber adentro. Bueno, pero eso estábamos hablando. No, pero estamos en estadística. Entonces, va a decir, mire, bisabuela. Mire, te va a decir Adriana. Sí. Acá tiene las estadísticas del gobierno de Isabel y acá tiene las estadísticas del gobierno de Cristina. Y vos, si todavía te queda alguna neurona, vas a empezar a explicar, bueno, ya vas a ser bisabuela, vas a empezar a explicar, che, no, lo que pasa es que hubo todo un debate, y, bueno, antes de que eso pase, tenemos que esclarecer el tema de las estadísticas, que ya lo hicimos todos estos años, pero ahora lo vamos a hacer públicamente debatiendo con los dos, con Macri y con Alberto. Porque como Alberto dice que el INDEC ahora está mejor que antes, nosotros no decimos que está peor que antes, decimos pero ahora dice que está mejor que antes. Bueno, tenemos un problema, porque las estadísticas de Isabel que van a quedar publicadas son extremadamente superiores a las de Cristina. En términos... Según esta lectura que hacen. Claro, según lo que hacen ellos. Si es las estadísticas. El prestigio que ellos claro. Y las que quedan publicadas. Las que quedan publicadas. Porque si las que quedan publicadas, ahora van a tener que explicar lo de la pobreza. Si ellos no presentan un 40 al alza con esta nueva canasta, no va a ser congruente con el 30 y pico que presentaron, por la devaluación. Entonces, nosotros sí, porque en realidad es simple de entender que las tremendas devaluaciones te duplicaron la pobreza que nosotros dejamos, te la llevaron primero al 17, 18 y ahora la tenés en el 20, 20 y pico, después que de la revaluación que hubo del peso y todo este tipo de cosas. Entonces, la devaluación del 100, pero una revaluación como del 40, ¿no? Por inflación, eso hay que entender. Entonces, esto ellos van a tener que explicar porque siguen reivindicando el día de desocupación. O sea, vos le preguntas ahora, hay 10 de desocupación, ¿sí? La misma plataforma dice 10. Y 32, 33 de pobreza. Bueno, tienen que explicar si no cambió la canasta. Y cuando Alberto habla y dice, la dejaron en el 26, Cristina la dejó en el 26, es con la vieja canasta. Salvo que me diga que ya tenía en la cabeza la canasta de Cintia Poc para medir la pobreza que dejó Cristina, que se puso después. Con lo cual es de un absurdo, ¿no? Bien, Alberto, dos cosas. Mi candidato que te voy a votar. El INDEC no está mejor.
no es cierto lo que decís. Y peor, no es cierto que dejamos esa pobreza que decís, porque no lo tenés en la cabeza, no sabés con qué canasta la midieron, no tenés idea de lo que estoy hablando. Pero a su vez cometés el error garrafal que Isabelita es mejor que Cristina en términos de estadística. Vos agarrás el gobierno de Isabel y agarrás el gobierno de Cristina y las estadísticas son favorables para Isabel. Entonces, te lo pido por Guitia, que va a tener un problema con su bisnieto, que va a ser el único de los nuestros que va a llegar a tener un bisnieto y va a tener que explicar que el gobierno que ella participó fue mejor que el de Isabel y vamos a tener que explicarlo, va a ser un lío, pobres chicos en la escuela. No, además del debate, yo le voy a explicar a mi bisnieto la importancia de la estadística para la política pública, para el sector privado y para la investigación. Si no veamos, y le voy a recordar, porque tal vez no lo haya leído en profundidad, ¿quién le dio importancia a la estadística pública y con quién? Perón. Claro. Perón, con Figuerola, es el que se encarga de darle consistencia al instituto que medía la estadística. Pero ¿por qué además es importante la estadística desde el punto de vista de la política pública nacional? Porque es el Estado el que tiene los recursos y las condiciones, digo, cuando nosotros hablamos de políticas públicas, datos para el sector privado y datos para la investigación, hablamos del Instituto Nacional, o como se llame, digamos, de Estadística y Censos, que tiene los recursos y tiene la capacidad de movilizar los recursos, frente a la capacidad de movilizar recursos tanto de las consultoras como del sector, digamos, sí, como la propia universidad, las universidades. No sé, es que a mí siempre me da vuelta en la cabeza. A mí me encanta la estadística. De hecho, esa es mi profesión frustrada. Eso no te habré contado nunca. No, me dijiste que sos doctora en matemáticas y con eso ya te has puesto en un nivel. Pero yo en el año 75 estaba haciendo una maestría en estadística. Pero bueno, después ya la dictadura, las historias quedó ahí pendiente, ¿no? Pero cuando empezó la discusión, cuando vos estabas en la Secretaría de Comercio, después yo fui a la subsecretaría, empecé a mirar cómo era la cosa, ¿no? Y a veces discuto y hablo con mis compañeras o en la unidad básica, ¿no? Digo, el punto es que la estadística, por ejemplo, saber el índice de precio al consumidor o conocer los números del desempleo o los números del empleo, no son temas para la mesa de café. Para la vida cotidiana. Son temas que, che, uy, Dios, hoy no he ido a mirar cómo estaba, cuánto es el IPC, uy, no he ido a fijarme. Y las personas no saben. La balanza de pago. Claro, no saben si está midiendo para todo el país, si solamente es para área metropolitana, si es de capital, si se refiere a que cuando vos decís canasta, está muy bien lo que vos haces para explicarle a quien aspira a presidir los destinos de la patria, porque estás hablando de que esa persona va a tener responsabilidades de Estado. Ahora, otras personas que te escuchan, tal vez, bueno, no tienen por qué estar acompañando toda esa reflexión, ¿verdad? Porque eso es una cosa es un aspecto técnico. Es como si alguien te tuviera que explicar a vos cómo es una operación laparoscópica y si utilizan esto o aquello. Eso forma parte del saber hacer de esa profesión y debe servir para lo que sirve, pero se pervirtió por intereses espurios. Se intentó desprestigiar al INDEC porque convenía a los negocios de algunos y hubo otros, o tontos útiles, o cómplices, o lo que fuere, que se sumaron a esa campaña. Y de pronto estamos todos opinando sobre el INDEC y sobre esto y sobre lo de aquello. Yo me acuerdo cuando hablamos nosotros, cuando recién empezó el gobierno de Macri, y nosotros decíamos, ¿cómo fue esto que se dejó de informar? Porque yo supongo que no es que se dejó de medir, se dejó de informar, porque en definitiva la medición resulta de las cosas que se miden. Lógico. El asunto es qué cálculo vos haces con esos datos que tenés, ¿verdad? No es que no se sabe o no se sabía, es que no se hizo el cálculo último para tener un índice, ¿no? Y entonces nosotros decíamos, ¿puede ser que alguien tenga tan poco amor por su pueblo que le parezca que no podemos decir que había solamente un 6% de 7 o 8% de pobreza, porque, ¿no? O 9, no me acuerdo cuánto era el número, porque es poco.
decía, así que ¿vos te parece poco que casi 1 de cada 10 personas en tu pueblo esté en situación de pobreza, no le alcance para cubrir las necesidades de su familia? Si a vos te parece que es poco, será porque vos tenés demasiado en tu panza, será porque vos nunca supiste lo que es que te falte. Entonces, cuando ya la estadística sustituye tu amor al prójimo, sustituye tu humanidad, déjame de joder, entonces estás hablando de lo que ni sabés, de lo que no te corresponde hablar, estás malversando en información pública, que como bien dice la Adriana, es de interés prioritario para quien toma decisiones de gobierno, y es irrelevante. ¿Te acuerdas cuando se decía que los franceses habían armado un sistema para que cada uno pudiera hacer su cosa? O yo digo, yo misma, cada tanto me armo un Excel en mi computadora para mirar mis gastos y para comparar y para ver cómo voy, porque, qué sé yo, porque tenés en tu cabeza la medio economía de del la hogar. totalidad, pero vos de pronto decís, che, me estoy zarpando, no me está alcanzando, entonces mirás para comparar si sos vos que aumentaste las cosas en las que gastás o si los precios se dispararon de tal manera. Entonces vos decís, mi índice de precio no tiene nada que ver con el tuyo, con el de ella, con el de él, porque yo consumo, vivo de una determinada manera, y está muy bien, porque para vos, para tu administración, tu medición es mucho más importante que lo que diga el INDEC, que es una medida abstracta, que es general, Es que teórica, sirve para y otras es un cosas, promedio. y sobre todo sirve para mirar una evolución en Es el un promedio. tiempo, ¿no? Claro, y sirve para ver cómo cambia en el tiempo, pero no para explicar lo que te pasa o en tu casa. Y sin embargo, procuraron meternos en esa dinámica. Sí. Que vos, no, pero es que a mí no. ¿Cómo me van a decir que el aumento de precio fue del 11% o del 10% en el año? Sí, el otro día había aumentado un 35% la leche. Bueno, sí, pero hace cuántos años que no te aumenta ni la luz, ni el gas, ni el transporte, o qué sé yo. Bueno, o sea, a mí me parece que también está ahí la malversación, en haber puesto a una discusión popularizada por razones espurias un tema que es bien delicado y bien importante, y por eso yo creo que es muy útil tu mensaje al que le tiene que llegar. Claro, ahora te doy la palabra, amigo. El tema es, hoy me llegó esa historia de la plataforma. Entonces, bueno, vamos a leerla, leí la parte económica, la parte de desarrollo social, se llama exactamente desarrollo económico, desarrollo social, dice que en todo se integra también el Partido Justicialista como uno más, ¿viste? Cuando nosotros el Partido Justicialista debe ser el 90% de eso, o sea, y lo, bueno, no importa, esos son temas de la camiseta. Pero cuando vas a los elementos conceptuales, ordenadores, te encontrás con la desocupación que está informando el INDEC, y ellos lo toman como propia, como el 10, y la pobreza como con el 32. Como Alberto dijo, Cristina la dejó el 26, cuando yo me fui del gobierno era 22.3. Ya el 22.3 que dice Alberto es con el nuevo equipo. Y él dice, eso está bien, lo cual me viene bien para el juicio, por eso lo puse como testigo. No sé si se habrá enterado Alberto ya, pero está de testigo en mi juicio, yo lo puse. No la puse a Cristina porque me pareció que es impropio. Está bien, no me pareció ponerla a Cristina de testigo en el juicio que vamos a tener a Ana Edwin, Beatriz Palgueri, Moreno y 2 empleados administrativos. Los que son acusados tienen derecho a elegir su testigo. Bueno, me pareció impropio lo de Cristina, pero lo puse a Alberto. Lo puse a Alberto porque corresponde. Va a ser presidente en el momento. Va a tener que venir el presidente, prestar juramento o mandar un escrito por su... Pero él está diciendo ya que mientras él estuvo, el INDEC estaba bien. Con lo cual es un testigo a favor mío, porque como a mí me hacen un juicio por 6 meses del 2007 y él era jefe de gabinete, yo lo pongo por testigo, va a decir, no, el INDEC estaba perfecto. Pero después mete la pata hasta el caracú y dice, pero la pobreza que dejó Cristina es 4 puntos más. O sea que fuimos todos unos inútiles, hicimos subir la pobreza. O sea, 8 años de gobierno de nosotros los inútiles, o sea, fuimos muy hábiles en los 4 años de Néstor, mientras él fue jefe de gobierno, de gabinete. Ahora, en los 8 años de Cristina, que de los cuales él estuvo uno solo, no llegó a luna, fuimos todos unos inútiles que hicimos aumentar la pobreza. Yo le quiero decir, te lo vuelvo a decir, Alberto, cambió la señora Cintia Poc la canasta cuando la incorpora Macri de vuelta al INDEC,
cambió la canasta por la cual se mide el quantum de pobreza que vos tenés. Te vuelvo a decir, no es lo mismo picado grueso que picado fino, no es lo mismo. O sea, vos siempre podés elegir un nivel de gasto dado el ingreso que haga que todos seamos pobres. Por ejemplo, vos tenés una Ferrari. No, imagínate que ya yo no. te digo, claro, imagínate que te digo que ya no tenés una Ferrari, entonces el que no tiene una Ferrari es pobre. Bueno, una estupidez. Siempre, que es lo que fue la habilidad de Cynthia Poc, armar una canasta que le permitía, como alguien que dominaba razonablemente el arte, armar una canasta y fue con ensayo y error, por eso los meses que se tomaron, para que la primer pobreza que daba el INDEC dijeran, ver que la UCA no mentía y que estos animales dejaron 30% de pobre, y ese 30% que se había armado, estaba ahí cristalizado. Ahora, es con la nueva canasta. Y nosotros venimos hablando con la vieja canasta, pues si no podés comparar, con la canasta de Alfonsín, no con ni nuestra, la que siguieron todos los gobiernos desde Alfonsín, que fue el que pidió esto, hasta que Macri la cambió. Entonces, Alberto, tenés claro este tema y tenés otro tema claro del INDEC que vos decís que funciona bien y que nosotros no tenemos objeciones, pero vamos a debatir esto. En el 2009, el INDEC dice que la economía cayó un 6%. Yo en general, como estoy en el mundo empresarial, le pregunto a los empresarios, ¿ustedes en el 2009 la pasaron 2 veces peor que la están pasando ahora, que la economía en los últimos 12 meses, según el INDEC, cayó alrededor de 3 y pico? No, me dice, 2009, ¿para qué recuerdo? No fue un año para tirar manteca al techo, pero la economía no se desplomó, no pasó lo que pasó ahora. Bien, yo les digo que el INDEC actual dice que del 2009 la economía cayó 6%. O sea, si facturábamos 100, pasamos a facturar 94. Y ahora te dice que en los últimos 12 meses, si facturaba 100, está facturando 97. Que alguien de los que escuchan me digan si les parece que en el 2009 la cosa fue 2 veces peor que lo que está pasando ahora. Y entonces, bueno, les digo, insisto, porque finalmente lo único que quedan de los gobiernos después de los que vivimos y los recuerdos se van muriendo y se muere la biología de las biologías, nos vamos muriendo, quedan las estadísticas. Y en esas estadísticas vas a tener que explicar, insisto con esto, vamos a agarrar las estadísticas del gobierno de Isabel, la primer mujer presidenta del peronismo, aunque no fue electa como presidenta, sino como vice. Y el gobierno de Cristina, y resulta que el de Isabel va a ser infinitamente mejor que el de Cristina si siguen diciendo esta estupidez. Porque las estadísticas lo van a indicar. Con lo cual, Alberto, no sea cuestión que por ganar 10 votos perdemos la verdad histórica de lo que fue un gobierno y de lo que fueron otros en términos de realizaciones. Y hacemos un lío bárbaro. Entonces, pensemos, reflexionemos y construyamos un buen futuro y dejemos el ciclo del último gobierno peronista donde corresponde, en el pedestal que le corresponde por el trabajo realizado, y no lo destruyan porque quieren sumar a una posible vocación del enemigo que dice que el INDEC y bla, 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 bla. Porque están destruyendo el legado, incluso de uno que no se puede defender, que es el de Kirchner. Uno que no se puede defender. ¿No? También hoy salió Alberto a decir, bueno, a mí presuntos hechos de corrupción mientras yo estuve, y habló de Antonini Wilson, y habló de Scanca, y habló... Yo no sé por qué dicen esas cosas, por qué lo dicen, por qué lo dicen, que lo digan ellos, vaya y pase. Pero nosotros, mire, yo los conocía, a Madaro y a los muchachos de Canca, la verdad que no fue así, están equivocados. No sé por qué se suman en ese discurso donde está bien decir lo que ellos dicen que nosotros hicimos mal y ahora refrendar que lo que ellos dicen que nosotros hicimos mal, decir sí, tienes razón, lo hicimos mal. Pero
Miren, muchachos, están en una situación muy delicada y por lo tanto, claro, capaz que esto era muy difícil discutirlo en las PASO. Porque ¿cómo iba a discutir esto? Che, Alberto, ¿qué canasta estás agarrando? Va para decir que dejamos 26% de pobres. No, no tienen ni idea. Una que compré en Tigre. Sí, claro, no tienen ni idea. Bueno, ya que no estuvieron las PASO para debatir esto, fraternalmente le decimos a nuestro candidato y al cual vamos a votar, mira, no repitas tonterías, sandeces, pavadas, como ese chico Lamens que dice, hay que administrar y cuidar al mercado, pero no con las prácticas de Moreno. ¿Y qué práctica es la que le molesta? ¿Cuál? Que me la diga, le voy a mandar una carta o documento, ya le avisé le voy a mandar, che, ¿qué prácticas no te gustaban de la que hacía? ¿Qué es lo que no te qué es lo que no? Porque el mercado hay que cuidarlo, eso fue bueno. ¿No? Tal vez dijo que a él le gustaba el socialismo de Santa Fe que acaba de perder con nuestro candidato. Pero bueno, son raras estas declaraciones, son muchachos muy raros, muy extraños. Pero como ya me empecé a cansar, le voy a mandar una carta documento, todavía estamos en el proceso, para que me diga qué práctica, porque eso de práctica no me gustó. Pueden ser buenas, pueden ser prácticas malas. Yo entiendo que si lo dijo, deben ser prácticas malas. Entonces que me explique qué prácticas no le gustaban de las que yo hacía. Porque insisto que en realidad lo que hicimos en nuestro gobierno fue un gran gobierno. Ellos creen que el deporte de pegarle a Moreno le suma voto. Bueno, vamos a ver. Ellos creen eso. Por vamos eso a ver. se distancia del peronismo, se distancia del gobierno que le dio felicidad al pueblo y esa es la razón por que la Cristina tiene la popularidad que tiene. O alguien cree que es por cómo se pinta la cara. Es por cómo durante su gobierno en las familias se podía comer, los chicos podían estudiar, los jóvenes tenían posibilidad de estar, había trabajo, se empezó a jerarquizar el trabajo de las mujeres, o sea, por eso la quieren. Sin embargo, toda la campaña es, eso no es despegarse de ahí, por eso además te pegan a vos, porque vos sos como un símbolo de lo que fue ese gobierno. Son un símbolo para ellos, para los propios, para los ajenos, para Macri. Todos se agarran de Moreno. Todos hacen campaña con Guillermo Moreno. Yo quería hacer una pregunta específica. ¿Toda esta malversación de las estadísticas puede generar consecuencias con respecto a los préstamos tomados con acreedores externos? Bueno, naturalmente hay juicios que se están llevando. Cada vez que este gobierno presenta un hecho judicial para defenderse en los tribunales de Nueva York, dice que el INDEC fue impecable. ¿Está bien? Lo dicen, lo escriben, lo firman, empezaron con Prat Gay y hasta la última presentación de la Legal y Técnica de Economía, que finalmente es la base por la cual el estudio de abogados que defiende a la Argentina hace la presentación en el juzgado, dice no. Lo último que dijeron, miren, no hay ninguna prueba dentro del Estado argentino ni en la justicia, bueno, está parte de la justicia, pero en el Poder Ejecutivo ni en el Poder Judicial, de que el INDEC haya hecho mal las cosas. No hay, o sea, en el momento en que nosotros decimos no hay ninguna prueba, ellos salen diciendo toda esta sarta de pavadas. Y cuando uno compra el discurso del adversario y se transforma en el adversario, porque si no, empezás a pensar igual. Ahora, si nosotros nos equivocamos y en realidad no hicimos las cosas bien, bueno, seguiremos perdiendo las elecciones. Pero no es por las estadísticas, porque las estadísticas lo que dicen que hicimos las cosas bien, no las cosas mal. Dicho esto, vamos a hacer... Ahora arrancamos con otros temas, porque habíamos quedado en hablar de defensa, tenemos que hablar del tema de las jubilaciones, tenemos que armar... pero en el medio, como usted me enseñó, Guitia, están esos separadores, ¿cómo era que lo llamaban? Que son las músicas. Vamos a ver cómo... Yo los conocí como los callejeros, pero vamos a ver, ahora no se llaman los callejeros, tienen otro nombre. Pero me gusta ese tema. A ver cómo es. A ver. Callejeros me gustan. Bueno, vos sabés, Guitia, que nos desayunamos esta semana con esta propuesta de la ministra Bullrich sobre el tema del servicio
social, voluntario. Para los ninis, según ella. Bien, y sobre eso me quería referir. Alguna vez ya lo hicimos, pero quiero esclarecer esa población meta llamada nini, que ni estudian ni trabajan, que es una mala interpretación de las estadísticas, que es parte de lo que decía Pimpi antes, y que hay que tener cierto dominio de lo que se está hablando antes de salir a la cancha y decir sandeces. Lo mismo que me pasa con Alberto y el tema de la pobreza, me pasa con los niños. Esto sale de las encuestas permanentes de hogares, y es cierto que hay una población niní que ni estudia ni trabaja. Ahora, es una población permanente para que vos la puedas impactar con una política pública, privada, si vos le dieras subsidios. Y no, porque lo que te acontece es que siempre tenés una cantidad de niní, pero que son siempre distintos. Sí. Cuando vos medís una onda del EPH, te aparecen los niní. Sí. Cuando medís la próxima onda de la EPH, Es otra también es población. una niní, pero no son los mismos personajes. El personaje que vos tenías, o la señora que vos tenías, señorita, en niní, no es la misma. Por lo tanto, cuando vos vas a hacer una política direccionada, tiene que ser sobre el mismo personaje. Entonces, primera lectura. No Esto vas a es- hacer que cristalicen los ninis junto con la pobreza, Claro. con la pobreza, ¿no? Claro. Que queden Bueno, pero entonces lo van a tener que como llamar niños, sí. nini de otra manera, porque van a ser nini que ni estudia ni trabaja de 80 años. Está bien, pero lo que Y yo a digo los es- 80 años no va a poder... Claro, pero no, porque se supone que es un estrato generacional que ni estudia ni trabaja, que es verdad que siempre lo tenés, pero también es verdad que son siempre distintos. Perdóname, No hay- Guillermo, y hay un tema más, que cuando hablan de esa población, se omiten mirar cuántas mujeres y cuántos varones, y omiten el hecho de que hay chicas jóvenes que tienen hijos, tienen que dejar la escuela porque no hay un sistema que acompañe y ayude, y que por lo tanto no es que ni recontra trabajan, atienden a su chico, pero no están en condiciones de resolver la complejidad de la situación para tener un empleo o para Oye, volver a la claro. escuela. Eso tampoco ni siquiera lo estudian. Ni ¿entendés? siquiera lo estudia. Entonces, aclaremos, y se lo aclaramos oportunamente al movimiento Evita, que fue el que planteó este tema Pérsico y demás, que vino, que mire, ya Pérsico, no es exactamente así, hay una incorrección de la lectura, y lo entendió y se dejó, y tuvo esto un auge después, porque se entendió que si son todo el tiempo distintos niní, es obvio que si vos vas a buscar a Pedro o a Felisa y ahora cambiaron, bueno. Esto lo digo porque en ese servicio voluntario nosotros teníamos la tecnicatura en defensa, la licenciatura en defensa, que si bien la licenciatura, hoy existe una licenciatura en defensa nacional, pero en el criterio nuestro eran la tecnicatura los suboficiales del ejército de reserva, la licenciatura de los oficiales, en ese concepto de la nación en armas, y que lo dijimos hace muchos meses, que nos preocupaban algunas declaraciones de Bolsonaro, ya presidente brasilero, y de esta semana dijo que si ganaba el peronismo él veía que íbamos a tener algunos roces con Brasil. Y no dijo de qué características los roces. No sé si los roces iban a ser que nos íbamos a rozar en el colectivo, en algún acto público, o Diplomáticamente o... Bien, entonces como nosotros teníamos alguna sensación de que Bolsonaro va a ser un pésimo presidente, pero que encima como trabaja más que Macri, se iba a notar más rápido que era un pésimo presidente, y ya se nota, porque este se levanta temprano, y todo, no como el nuestro que viste es vago, entonces trabaja poco, entonces el daño lo Es hizo en notorio, cámara sí. lenta, este Bolsonaro lo hace en cámara acelerada. Entonces empezó con esta declaración de los roces. Nosotros íbamos a decir, mire, la verdad que nosotros no queremos tener ningún roce, por lo tanto nos preparamos, estábamos. Y ahí habíamos pergeñado la idea de conformar la cuarta arma de defensa, la cuarta fuerza armada, de la misma manera que ahora los norteamericanos están haciendo la sexta, que era espacial, y Macron ahora está haciendo un departamento dentro de la Fuerza Aérea en términos espaciales también. Nosotros estábamos planteando, mucho más pedestre, aunque no es de tierra, la infantería de marina como fuerza
separada como una cuarta fuerza. Exacto. La Marina como logística y nuestra infantería de Marina con aptitud de combate, en un combate distinto porque es el combate marítimo, que no tiene nada que ver con el combate, Dios no lo permita, pero para eso nos preparamos, con el combate en los Andes o el combate en la llanura o el combate en la selva, que son combates que tienen especificidades distintas. Y uno el que trabajó básicamente esto es nuestro invitado de hoy, así que me gustaría que rápidamente nos cuentes cómo lo habíamos pensado y cómo lo habíamos dicho. No es que se va a hacer ahora, no sé qué hará Alberto en esto. Pero... Proyectábamos, dejábamos el antecedente. Muy bien, vamos para el futuro. Igual, quiero empezar con lo que dijiste recién, Guillermo, porque es algo interesante esto de las declaraciones de Trump con respecto a crear la sexta Fuerza Armada. Mencionaste intrínsecamente tres niveles de políticas de defensa. Una que claramente tiene Estados Unidos y también Francia, que es la política de defensa con proyección intercontinental, ¿no? En un mundo en donde ya estamos yendo en una clara violación tácita del Tratado Espacial, sí, que prohibía el uso de armas, el uso del espacio o la exploración del espacio para fines militares. Sí. El segundo nivel es el que pretende Bolsonaro y en sí también cierto sector de la sociedad brasilera, que es la proyección subcontinental. Por eso nos encontramos con un Bolsonaro que hace estas declaraciones, elijo la otra vez, diciendo que Brasil debería ya tener armamento nuclear, que lo mencionamos en el programa en Canal 22. Y estas declaraciones que también, por un lado, tenemos ese interés, esa intención de proyección subcontinental que tiene Brasil, y por el otro lado también las ansias de querer quedar bien en el alineamiento que él venía mencionando con respecto a Estados Unidos. Entonces dice, a través de estos roces, yo me posiciono mejor como potencia regional, además de que soy una potencia emergente, en la subordinación o en una alianza estratégica con los Estados Unidos, de volver a la idea de una zona de influencia en Occidente, también en parte tratando de dejar a un lado la idea de globalismo, de ese mundo que, que fue muy fuerte durante los años 90, después del fin de la Guerra Fría. Y después está el tercer nivel, que es el nuestro, que es el de la defensa nacional. Argentina históricamente ha tenido una política de defensa nacional, en donde la hipótesis de conflicto imperante, por decirlo de alguna manera, siempre fue la de el enemigo entra, el eventual enemigo entra, pero no se va a poder quedar. Nosotros, con el replanteo que veníamos trabajando con respecto a las hipótesis de conflicto y la creación de la Cuarta Fuerza Armada, que es el Cuerpo de Infantería de Marina, decimos, a ese planteo de que el enemigo entra y no se puede quedar, tal vez le podíamos aportar un queda en la frontera y no entra. En base a eso, planteamos nuevamente las tres hipótesis de conflicto que el país presenta por características históricas, geográficas, pero también tomando en cuenta las intenciones políticas, porque más que estratégicas de alguna manera, son políticas que tiene o que nos da a entender que tiene Bolsonaro con las continuas declaraciones y por supuesto con la escalada de adquisición de material bélico, de financiar programas militares que tiene Brasil prácticamente desde los 90. Ha pegado un salto en ese sentido. Por ahí nosotros bajamos el nivel de exigencia de financiamiento de nuestro sistema de defensa en los años 80, donde estábamos casi superiores a Brasil, y de repente Brasil tiene una explosión en los 90 que la ha logrado mantener. Y obviamente que a un hombre que quiere quedar bien con Estados Unidos, que proviene de un ala más derechista, porque en economía ya lo hablamos, vos mismo lo decís, socialdemócratas y neoliberales
tienen el mismo esquema económico, pero le viene bien políticamente tener en Argentina un gobierno peronista, porque es justamente ese populismo que él quiere erradicar. Por eso algunas declaraciones a favor que hizo en su momento Gómez Centurión con respecto a Bolsonaro. En base a la política de defensa que nosotros habíamos proyectado, habíamos planteado 3 hipótesis de conflicto. Una era en el litoral, la otra era sobre la cordillera de los Andes y la otra era en el sur de nuestro país. En donde, para permitir el accionar y el despliegue territorial de la fuerza terrestre, que es, obviamente es el ejército, decidimos proyectar el Cuerpo de Infantería de Marina para asegurar el flanco costero de la República Argentina ante una posible situación de conflicto. Lo vinimos trabajando, planteamos que este Cuerpo de Infantería de Marina tenía que tener independencia del Estado Mayor General de la Armada, hacerlo dependiente directamente del Estado Mayor Conjunto, con la intención de convertirlo en una casi fuerza de despliegue rápido, que pudiera tener capacidad de movilización y aptitud de combate, por supuesto, permanente, en las costas, en las bahías de nuestro país. ¿De cuántos hombres estábamos hablando, más o menos? Inicialmente la proyección era... Hombres y mujeres, Pipi, ¿eh? Sí, por supuesto. Inicialmente la proyección era de unos 40.000 hombres, eran 13 brigadas de combate con toda la parte logística que eso implicaba, bases de apoyo logístico, elementos de transporte, bueno, logística en general, en el mínimo. El máximo se podía extender a una 14ª Brigada de Infantería de Marina, en donde podríamos tener la capacidad de tener asegurada la defensa de nuestro mar, de nuestras costas, en donde, por supuesto que en la vanguardia venía, que es un tema que vamos a tocar en los próximos programas y que es donde nos quedamos también en el programa que tuvimos en Canal 22, ya el despliegue del instrumento naval con las corbetas y con los submarinos que tanta falta nos hace y que es un tema que tenemos que hablar y que habíamos mencionado que hay que desarrollar, porque también tenemos ideas con respecto a eso, pero en base era una fuerza de unos 40.000 hombres efectivos, hombres en general, con un máximo de unos 50.000 efectivos, sí, hombres y mujeres, en donde teníamos asegurada que esas 13 brigadas de infantería de marina pueden tener proyectado un despliegue territorial tanto en lo que es la costa de la provincia de Buenos Aires, como, y en particular, una mayor concentración en las costas de la región patagónica. Íbamos a establecer 2 comandos de infantería de marina que nucleara como mando centralizado a la determinada cantidad de estas brigadas, es decir, las 13 brigadas iban a distribuir en 2 comandos de infantería de marina, y por supuesto que es la proyección de una infantería de marina muy superior a la actualmente existente hoy en día, y que obviamente en la actualidad no alcanza para asegurar la disuasión en una política de defensa seria. Es muy importante volver a pensar en tener una política de defensa seria, porque la Argentina no ha sido nunca, ni lo será, un país que tenga pretensiones de avanzar sobre otros pueblos, muy por el contrario, es un pueblo que siempre ha recibido bien a los hombres y mujeres de buena voluntad de todo el mundo, pero es muy importante también justamente poder recuperar digamos que las Fuerzas Armadas y un concepto de la nación en armas, un concepto de la defensa nacional como una parte constitutiva del interés nacional, y correrse también del prejuicio y de lo políticamente correcto, que parece que cuando cualquier tema que se toque, que se menciona el ejército o se menciona la fuerza, hay que correr a tomar distancia de forma acrítica. Sí, bueno, ahí justamente mencionaste el tema de las reservas, que también lo había mencionado Guillermo.
la importancia también del planteo innovador que íbamos a hacer nosotros, es decir, una fuerza permanente, media, pero con una capacidad de mantener una gran cantidad de reservistas, ciudadanos que voluntariamente ingresan a las reservas con aptitud de combate. Por eso tenía tanta importancia la estructura de los tiros federales y éramos unos defensores de eso. Itia, Pimpi, ¿quiénes nos están visitando hoy? Porque los que lo están viendo, de repente hubo una irrupción de compañeras que han entrado y a mí yo las quiero mucho y las valoro a todas, sobre todo porque hacen un trabajo social extraordinario. Vinimos, compañero, a saludarte. Bueno, estábamos haciendo una actividad, un operativo acá, en la cuadra de la radio. Y bueno, la Defensoría Sociosanitaria quería, bueno, veníamos a saludarte y... Un operativo desde el... La operativa de salud, claro, porque si no van a decir, bueno, lo entraron a hacer un operativo en Radio Capón, claro. Tiene el mismo nombre, pero estas chicas son Los defensivas. operativos sociosanitarios. Y bueno, agradecerte también porque gracias a tu espacio nosotros podemos orientar, capacitar a compañeros de zonas muy vulneradas, y bueno, para ponerlos en conocimiento de los derechos sociosanitarios. Bueno, no solamente acá en Capital, en las comunas, sino bueno, en todo el conurbano. Gracias que estás Pimpi también, porque la Pimpi Colombo también nos facilita cuando hacemos estos operativos grandes en lugares muy, muy, muy alejados. La gente no se imagina dónde vamos. Muy, muy descampado todo, y la Pimpi nos facilita una ambulancia equipada para que nuestros negritos, cuando los revisamos, los médicos los revisan, cuando vamos a hacer la UH o los aptos físicos, estén calentitos, porque los lugares son muy descampados. Entonces, bueno, a veces nos toca lugares de mucho frío, muy abiertos, ¿no, chicas? Los lugares donde han tocado, que solo es una chapita y unos parantes. Entonces, bueno, gracias a la compañera también, que nos facilita este recurso para por lo menos apalear un poquito tanto. Entre otras cosas que hace Pimpi, y por eso la queremos tanto. ¿Sabes qué tenemos que hacer, Guita? La tenemos que invitar a esta chica formalmente para el viernes que viene. ¿Vos estás o ya no estás, Pimpi? ¿Es Guitia el viernes que viene? No, lamentablemente... Entonces vamos a aprovechar que no está Guitia, y reemplazamos una rubia por la otra rubia y le invitamos para que venga, y a la morocha también. Claro, le invitamos a la Sisi para que venga, y desarrollamos estos temas. Sí. Y sobre todo, sí, claro. Y Las sobre chicas y las todo actividades me que están gustaría que opinemos sobre el documento que está circulando en nuestro, yo opiné desde el punto de vista económico, pero hay algo ahí que dice desarrollo social y qué sé yo, en la plataforma de todo. A ver qué están opinando sobre esos escritos que están ahí. Al margen de, obviamente, podrían haber sido un poco más delicados en su escritura, repiten palabras, pero no importa. Vamos al tema de los conceptos. Y avanzamos, porque quizás lo que metieron la pata en términos económicos no la metieron en términos de desarrollo social o como lo llame, y vamos a debatirlo, y ustedes son nuestras expertas en esto. Y también es importante, más allá de eso me parece perfecto, pero también te queríamos comentar, que por ahí para la próxima, lo que se está haciendo, la agrupación en la Néstor Kirchner, que te hagas cargo también, porque mucha economía, bárbaro, buenísimo, esto bárbaro. Pero lo que estamos haciendo con trabajo social y salud desde la Néstor Kirchner, de tu agrupación, vale la pena que la gente conozca. Muy bien. Que no conoce la gente lo que estás haciendo. Como lo de la Pimpi, que recién también vale la pena también que sepan. Bueno, hay cosas de la Pimpi que hace que mejor no saberla. Y lo que No, va a ir a pero hacer esto Pimpi es Europa también. maravilloso. Aunque te vas con tus Esto es nietos, ¿no? Me maravilloso. dijiste. Sí, me voy con mi ¿Cómo es? hija, El mi yerno, artículo mi- 19 de la Constitución nos ampara. Sí. Bueno, Listo. Bueno, Chicas, el viernes se reservan, vienen con la chica. ¿Quién te acompaña? bueno, vendremos con las chicas que están haciendo las actividades en el conurbano. Perfecto. Y tal vez Agustín le voy a decir Dale, también vamos. que son los coordinadores con Martita, somos los coordinadores de la Defensoría Sociosanitaria. Los esperamos el viernes que viene y Bueno, vamos a desplegar vamos. sobre este tema. ¿Les Perfecto. parece bien? Bárbaro. 7 menos 10 están acá, ¿no? Como suelen llegar a las 7 y 5 en nuestras... ¿Viste? Hoy Pimpi llegó a punto, 7-1, llegó 7-2 por ahí.
7 menos 10, como Si no llegando te varoncitos. hace- Si no te haces esperar. Disculpe, Te hace falta, por favor. Se han metido en terrenos Los hombres somos farragosos. puntuales. Bueno, Terrenos 7 farragosos. menos 10 y hacemos El viernes, un, chicas. y hacemos un trabajo entre todos y ponemos en valor lo que ustedes están haciendo y comentamos Perfecto. esa parte de nuestra plataforma que seguramente Ujú. ustedes podrán desarrollarla mucho mejor que nosotros. Perfecto. Kitia, que tengas un bello trabajo y excursión allá en las Europas, que te vas a ver a tus familiares y a tu gente. Y me voy a recorrer Y- mis tierras. Y no dan las horas, pero por ahí te llamamos, ¿eh? Capaz que se te va a dar como las 11 allá, No ¿no? importa, yo siempre, Bueno, capaz que siempre te dispuesta a poder llamamos. conversar con los Capaz que te compañeros. llamamos, porque vos no sé si saben que la familia ella es rumana. Ah, de ahí de Drácula. Y se va a Ay, visitar, Transilvania, me voy a se va a Transilvania. Transilvania a visitar a su, claro, se va a visitar a, y por eso es flaca, porque se tiene que alimentar de cosas especiales para. Voy a afilar mis colmillos y traer mi estaca de empalamiento. Bueno, bien. Empalamiento, eso hacían los turcos. Esperamos. No, perdón. Epa. Black Tepes, el héroe nacional empalado, guarda. guarda. Por Buah, eso traigo, buah, traigo buah. mi estaca. Vende tu estaca, pero igual no lo vamos a usar, solamente va a quedar como un ejemplo. ahí Pero de es lo que simbólico, hacía. ¿cierto? Gracias, que tengas hermoso viaje, nos vamos a ir hablando, las espero a ustedes el viernes, Pimpi nos hace la segunda y vos también venís y repetimos un poco todo esto que estamos haciendo. Gracias, nos Bueno, vemos muchas el gracias. viernes que viene. ¿Con quién hicimos el programa? Hicimos el programa con Fernando Molgaray, que nos acompaña, Gabriela, que es una diosa, que es nuestra operadora, Julia Mendoza y Emiliano Villa. Muy Y bien. Flor Moreno, por supuesto. Bueno, está muy bien. Gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Gracias por aguantarnos. Un fuerte abrazo peronista para todos los compañeros. Gracias. ¿Eh? Se hace falta el cinto de seguridad. Para, no se para.